Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Hola, profe. profe. Hola, Hola, profe. Buenas noches. Hola, profe. Hola, profe, buenos días. ¿cómo Buenas renegando? noches. Bueno, a lo mejor no sabe qué hora es. Si se corta o algo, aguante, no hay problema. Está complicado el tema de internet, está muy lento. Eh, Ahí estaba viendo el tema de los grupos, que les había dicho que se fueran anotando. Traten de completar los que faltan, si no, bueno, después, antes de terminar la clase, armo los grupos como de los que están y bueno, así lo dejamos definido. El tema del examen ya quedó, ya les había dicho, para el lunes que viene. Y ahí seguramente quieran preguntar algo, así que es la oportunidad. Que tenga alguien algo para preguntar, dele nomás. Lo vamos a tratar de hacer presencial porque va a ser escrito, así que la idea es que sea presencial. Vamos a tener, no van a tener clases con Enrique, entonces bueno, hubiera estado bueno aprovechar un poco más esas cantidades de horas, pero vamos a tratar de definir el tema del examen y después veremos. Profe, ¿qué tema es todo lo visto hasta ahora? Todo el teórico que hemos desarrollado hasta ahora, salvo lo que le aclaré la clase pasada que no entraba. Eh, Eh, una, una sí, pregunta, profe. ¿Lo de hoy entra también? ¿Lo que vamos a ver hoy? no, ya cerramos el tema, así no se les hace tanta cantidad. Igualmente, de lo que estábamos viendo, de lo que es software y hardware de PC y de todo eso, nos quedan un par de temas para cerrar, para definir eso. Pero bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo ahora con el tema de los grupos y vamos a meter una exposición oral para ir cerrando con toda esa primera parte. Nosotros hoy arrancamos, si ya vieron ahí publicado, arrancamos con lo que es Arduino. Ya todo esto, hay mucho teórico, mucha información que más adelante veremos si hacemos algún parcial o lo vamos manejando con los trabajos prácticos, eso lo vamos a ver. Pero hasta lo que vimos en la clase pasada es lo que entra. Ahí tengan en cuenta las principales cosas que hemos visto, porque hay mucho teórico, entonces vayan viendo de cada teórico qué es lo que es lo más importante, no se pierdan tanto en detalles por ahí. La idea era que fuera teórico y el teórico que lo hicieron escrito. Ya otra cosa, acuérdense de tener al día los trabajos prácticos para rendir. Es algo muy, la condición es algo que lo vengo diciendo desde hace rato, no se tienen los trabajos prácticos al día, no se rinde y ahí quedamos. Ya ahora les paso a revisar lo que han estado enviando y corrigiéndoselos, así que no se hagan problemas si no les contesté todavía el trabajo práctico, el segundo. ¿El uno lo corrigió, profe? El uno lo corregí, quedó pendiente, me quedaron pendientes 4 personas, estoy viendo que había 2 que no. Lo que pasó con el trabajo práctico, el uno, hay varios que cargaron el trabajo práctico y no lo enviaron. Entonces me figura como un archivo disponible, después revísenlo en cualquier cosa, pero al no enviarse no queda como entregado ni me termina de llegar la información. Ahí estoy revisando el trabajo práctico 1.
Había una condición, sí, acá tengo 2, 4, 6 trabajos, 7. Ahí lo reviso y te lo... ¿Quién me preguntó recién? Yo, profe. Pero sí, ya ahí me fijé. Yo me dio la nota. No. Francisco. López, Sí, Francisco López. listo. Y bueno, la condición impuesta también del que entrega fuera de tiempo y tema promoción y todas esas cosas está presente, así que bueno, traten de tener todo al día, entonces no se atrasan, porque bueno, para rendir final y todo eso, lo mismo van a tener que tener la carpeta de trabajos prácticos y todo lo que se haya visto en orden completo. Profe, consulta. Sí, decime. Entonces lo que va a tomar, bueno, va a ser todo, pero va a ser más tipo en general, no va a ser tan específico, porque vi que había muchos detalles, pero no sé si también hay que estudiarlo. Bien, déjame ver algo acá. Por ejemplo, lo que vimos el otro día de las herramientas de Windows. Yo calculo, es un ejemplo, poner algo que diga definir 3 o 4 herramientas de Windows, lo que más se acuerden, qué es lo que más usan o cómo funcionan. No le voy a pedir las 18, sino lo que más se destaque o lo más usado. Es un ejemplo. Después hay definiciones puntuales, hardware, software, que eso es algo que tendrían que saber, por lo menos definir o saber qué es lo que se tiene en cuenta cuando lo definimos. Hoy, por ejemplo, arrancamos con Arduino, por si vieran ahí el material que les subí. Está definido de nuevo qué es lo que es software, qué es lo que es hardware, porque obviamente son dos cosas que en Arduino se complementan mucho. Entonces, son definiciones. Estoy buscando qué es lo que más había dentro de el material que les di. No me voy a estar metiendo en materiales ni en libros que les di, voy a tratar de que todo sea dentro del material que les he estado dando. Está bastante resumido, por decirlo de alguna manera. De SolidWorks esta vez no voy a estar metiendo nada, porque el año pasado había preguntas sobre instalaciones de programas o un poco más puntuales. Ahí no me voy a estar metiendo ahí. A ver, ampliar las partes de notebook, partes de hardware de notebook, introducción. Tablas de particiones, comparar alguna partición puede llegar a haber, una clasificación básica de software o de cómo son los complementos, cómo se complementan los sistemas de software, eso lo estuvimos desarrollando. Son las principales definiciones de cada, o lo más importante de cada uno de los temas. ¿Estamos? ¿Y los componentes de las computadoras y eso? Puede llegar a haber alguna comparación, pero no voy a estar metiendo en funcionamiento, no voy a estar poniendo qué velocidad tiene un disco comparado con otro, por ejemplo. Funciones básicas o qué comparar memorias de almacenamiento, la ROM, la RAM, todo eso así sí puede ser lo más teórico, pero no en detalle técnico o de hoja técnica que sean en velocidades o en funcionamiento. Claro. De la clase número 7, ahí estaba viendo, lo que le dije que no iba a entrar son las herramientas de mantenimiento, que yo les había subido 2 PDF, que decía cómo podían encarar ante un error, qué podían hacer, qué podían
qué fallas podía tener la máquina o cómo podían resolverlo. Eso ya va más de carácter técnico o de respuesta técnica, que eso no entraría. Y lo último que estuve dándole es la clase número 8, que son las aplicaciones, y ahí están extensiones, archivos, bloc de nota y buscadores. Es lo último que entraría ahí en el teórico que estuvieron viendo. Bien, si no hay nada más, arrancamos. Bien, en lo que les decía del tema de los grupos, la idea es, a partir después del otro lunes, rendimos no el otro, ya ahí hacer una exposición sobre todos los temas que nos están faltando, que vienen como complemento a las herramientas de Windows, a los editores de texto, y tenemos que estar viendo algunas cositas de lo que es inteligencia artificial también, como para cerrar esta primera etapa. Por lo general, esto se cerraba todo esto que habíamos visto en el primer cuatrimestre, cosa de marcar una diferencia en el segundo y de arrancar con Arduino, pero la idea es ir largando todo lo teórico que podamos con Arduino. Entonces, en el segundo cuatrimestre ya tenemos presencial y ahí nos dedicamos ya a la parte práctica de armado de circuitos o de funcionamiento. Toda la parte de electrónica. Lo de Arduino, ya que está, lo dejo en claro. La idea es hoy ver un poco, como les decía recién, de hardware, de software, un poco lo teórico, cómo se desarrolla, cómo funciona todo a nivel teórico. Y yo después, cuando arranquemos, vamos a ver algunos trabajos prácticos como para ir desarrollando funciones y componentes. Como para no perder tanto tiempo en desarrollar ahora, bueno, todo el tema, la lista de funciones de Arduino, todos los componentes que se utilizan o cómo funcionan. Entonces, cada vez que le dé un trabajo práctico, ahí vamos a integrar, vamos a ver los componentes o las funciones que se utilicen, vamos a ver cómo funcionan y por cada trabajo práctico se va a entregar un pequeño informe que diga, bueno, trabajo práctico, el primer trabajo práctico, los materiales que se usaron, funciona de tal manera, qué conclusión o qué es lo que sacaron de ese trabajo práctico, y así vamos a ir clase a clase evolucionando y agregándole algunas herramientas o algunas otras funciones. ¿Quedó claro hasta ahí? Quedó Perfecto. Bien, para hoy entonces arrancábamos con lo que es Arduino. La idea de hacer y utilizar Arduino y trabajar con Arduino es porque es una parte un poco, por decirlo de alguna manera, es una forma de ver electrónica un poco más avanzada, porque no solamente armamos un circuito, vemos cómo funciona, sino al meter una placa de Arduino de por medio, podemos optimizar funciones y crear algunas otras funciones que a nivel electrónico no funcionarían o tenemos que desarrollar a nivel complejo. Entonces, hay un trabajo práctico que se adjunta, por ejemplo, lo que les mencionaba recién, a decir, bueno, con un Arduino podemos hacer funcionar, por ejemplo, alternar luces. Lo más común es un semáforo, que es el ejemplo más común ahí. Entonces, es decir, bueno, con Arduino cargo los componentes, cargo qué es lo que función tendría cada pin, cada salida, cada entrada, y el tiempo que demora en prender y apagar. ¿Cómo se podría realizar a nivel electrónico o qué necesito para desarrollar el mismo trabajo a nivel de electrónico?
Entonces ahí es la única forma de ver el desarrollo y la evolución que tiene trabajar con un Arduino. Bien, lo que es Arduino, vamos a estar llamándole Arduino, obviamente, a la placa, a lo físico, que es el hardware, obviamente, y a la parte software, en este caso vamos a trabajar con el Arduino IDE. Si bien hay muchos editores para Arduino y muchos procesadores de texto y que funcionan con Arduino, nosotros directamente vamos a ir a lo seguro, a lo que funciona. No es necesario buscar otro programa porque, bueno, son libres, eso es la ventaja que sí tiene. Tanto como la placa de Arduino, nosotros la podemos modificar, la podemos perfeccionar o modificar a gusto, y lo que sea el código también lo podemos editar y hacer desarrollar como nosotros queramos, porque son dos cosas totalmente libres. Esa es una de las principales ventajas que tenemos al utilizar Arduino. Está desarrollado para facilitar el uso de la electrónica, es lo que les comentaba recién. Y la misma placa está combinando entradas, salidas, controladores, alimentación. Entonces es mucho más práctica que estar, bueno, si bien vamos a trabajar con una protoboard combinada y al lado en paralelo para ir conectando sensores y cosas, lo que es esta placa no simplifica mucho. Pero ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Nosotros ahí, después fíjense en los materiales que le he estado subiendo, hay muchísima información, libros desarrollados completos. Entonces, cada libro, cada material, cada manual que se utilice está en un orden desarrollado y empieza por términos de electricidad, de electrónica, de componentes, y al último, bueno, se mete en Arduino IDE y en la placa de Arduino. Porque, bueno, al estar trabajando con todo esto, obviamente tenemos que tener en claro muchos conceptos de electricidad, porque vamos a estar utilizando, si bien utilizamos una fuente de alterna continua para alimentar el Arduino, vamos a estar trabajando con distintos valores de corriente, de amperaje, que es muy necesario tener en cuenta porque este Arduino se alimenta, por ejemplo, con 5 volts mediante un OCB o mediante una fuente de alimentación, y todo lo que le conectemos lo va a alimentar, pero obviamente siempre se recomienda tener una fuente alterna o trabajar alimentando los componentes externamente, porque, bueno, esto nos va a estar dando entre 3,3 o 5 volts, y eso es lo máximo que va a estar con lo que más va a estar trabajando esta placa. Entonces, por ahí queremos alimentar servos, motores, 3 o 4 servos, y ya la placa ya no nos sirve automáticamente para alimentar eso. Podemos conectar algunos LED, podemos conectar algún sensor, algo básico, sí, no hay ningún problema. Pero tanto como el emulador que vamos a usar, como físicamente, el Arduino físico, directamente está limitado en el tema de, obviamente, de corriente y de alimentación que nos va a estar dando para componentes. Y algo que se tiene muy en cuenta, que esto no es, dice, a diferencia de dispositivos plug and play, el Arduino requiere configurar y programar su microcontrolador. Nosotros vamos a tener la placa y obviamente vamos a tener que estar diseñando un programa, subiéndolo y diciéndole cómo va a estar funcionando ese Arduino. Un conector plug and play es lo que se utiliza en cualquier computadora o en algún otro sistema. Se conecta un mouse,
un teclado y sale funcionando, se instala por defecto, ya trae cargado el controlador por defecto, sale funcionando. Acá todo lo contrario, vamos a tener que estar cargando el programa, diseñándole y diciéndole cómo funciona para que cumpla la función que queremos el Arduino. Combina una placa física con el desarrollo IDE, es lo que les acabo de decir. Entonces, pasándolo limpio, nosotros vamos a trabajar, desarrollar los conceptos para ver rápidamente cómo se utiliza el Arduino, cómo funciona, salidas analógicas, digitales, eso es lo que nos permite el Arduino, y conectar directamente algunos sensores y hacer pruebas. Por la parte del Arduino, el IDE va a correr todo lo que sea el desarrollo del software, la compilación, la transferencia a la placa. Lo que es comunidad, yo acá le aclaré esas tres cosas, que es lo que vamos a estar trabajando, hardware, software y comunidad, es para que tengan en cuenta que esto es algo que se viene ya desarrollando hace muchísimo tiempo. No tengo la placa acá a mano, ya después se las muestro, pero es algo que tiene sus años de desarrollo y de mejoras, obviamente. Entonces, hay información, como es algo libre, hay información, libros, archivos. A lo mejor yo ahora le hago la presentación y hago falta de detalles, porque siempre hay cosas para ir ampliando, mejorando definiciones o funcionamientos, así como hay códigos ya preparados que se llaman sketch, después lo analizamos un poco, es para armarlo un poco, irlo introduciendo el tema. Entonces buscamos un sketch puntualmente de algo y seguramente a alguien ya se le cruzó a armar el mismo proyecto o desde la misma forma. Entonces ya la misma página de Arduino también tiene a disposición miles de archivos de código ya ensamblados, así como librerías, que después lo abrimos un poquito más, librerías ya son, por decirlo de alguna manera, son drivers, son códigos ya prearmados, entonces uno desarrolla un código y le va a decir, bueno, en este código necesito introducir un display, un servo, y va a la librería y le dice, bueno, yo tengo este determinado servo, este display, y al descargar y al adjuntar esas librerías, va a estar haciendo que cuando uno tenga un código le diga, bueno, funciona como te lo indica la librería esta, y ya ahí directamente saca toda la información de cómo funcionaría un servo, no hace falta programarlo. Va a tener marcados los movimientos, las velocidades, al igual que un display, por ejemplo. Al cargar la librería le estamos diciendo, bueno, funciona en 2, en 3 líneas, pone por cada línea 5 o 4 letras, determinado brillo, determinada velocidad de reproducción. Hay cosas ya precargadas que nos facilitan mucho el uso, que a no ser que sea algo especial o algo que nosotros queremos modificar o mejorar, funcionan y están a disposición dentro del mismo Arduino. Estoy hablando del Arduino IDE, donde cargaríamos el código. Bien, todo lo que sería Arduino es algo dentro de las características o de las funciones, dentro de las cosas que es muy utilizado, yo ya les había mencionado la otra vez, el precio que se tiene. Es una placa que, bueno, dentro de todo tiene sus funciones, es bastante completa. Nosotros vamos a estar utilizando determinada versión, dependiendo de lo que queramos hacer,
el tipo de placa y el Arduino que vamos a utilizar. O sea, nosotros queremos sacar 30 funciones de una placa, vamos a estar buscando una placa mucho más grande, o vamos a aprender un semáforo que cumple una función de cada 30 o 20 segundos o 10 segundos ir alternando un color y prendiendo otro. Para eso tenemos Arduinos Mini, que son los más chiquitos, que con 3, 4 salidas ya suficiente. Multiplataforma porque se utiliza en cualquier de los sistemas operativos que hemos estado viendo, sea Windows, Linux, Mac. Están plataformas diseñadas, ya sea el Arduino IDE viene para cada una de las plataformas y ahora está viniendo también para Android. Se puede trabajar sin ningún problema, es totalmente libre. El tema del entorno de programación es un lenguaje bastante sencillo, donde se plantean y se dejan en claro qué componente tenemos y en qué estado está, y después vamos planteando prendidos, apagados y cómo funciona, cómo desarrolla cada función de cada componente en determinado tiempo. Y software abierto es lo que les decía recién. Hay algunos derivados del Arduino IDE que están mejorados, hay otros que uno va escribiendo y van marcando renglones, van resaltándose, marcando palabras con colores, que a nosotros no es lo mismo, pero bueno, están disponibles en el caso de que a alguien le interese. Y el tema de hardware abierto es lo que les decía recién. Hay muchos Arduinos, placas, que directamente no son marca Arduino, sino que se mueven dentro del mismo modelo. Entonces, ¿qué es lo que tienen esto? Que por más que alguien fabrique su propia y diseñe su propia placa para determinada función, al colocarle un chip que es el que es de Arduino, automáticamente el procesador o el IDE, ya directamente el original de Arduino, lo reconoce sin ningún problema, más allá que haya que cargar el driver, después lo vemos. Pero quiero decir que sea lo que sea la versión que sea, siempre podemos utilizarla, podemos mejorarla y ya ahí cuando veamos un poquito el Arduino IDE vemos que hay distintos modelos y nos permite utilizar cualquiera que necesitemos. Yo les había dejado claro la otra vez que hay muchos usos en el Arduino ya, se está utilizando para muchas cosas, no solamente para electrónica. A nivel industrial muchas veces se está utilizando para funciones básicas, tampoco tan complejas, como apertura de puertas, ventilaciones, controles de, por ejemplo, temperaturas, humedad, ventilación, ya sea forzada o no. Se está utilizando, por ejemplo, para funciones básicas como cintas transportadoras. Por ejemplo, se usa para censado de materiales, para tener un recuento de materiales, por ejemplo. Se pueden ir contando, por ejemplo, qué cantidad de botellas van pasando por una cinta transportadora y, por ejemplo, se puede ya estar con sensores indicando el final o determinada posición en donde se va a realizar un llenado, por ejemplo, de esa botella y obviamente se pueden agregar
sensores capacitivos o inductivos, uno para saber la posición de la botella y el otro para saber el llenado que tiene la botella, o hay algunos sistemas un poco más fáciles que, por ejemplo, llega la botella a determinada posición, se sensa que está en ese lugar, se comienza el llenado y se está, por ejemplo, pesando la botella. Entonces, al tener determinado nivel o está calibrado de alguna forma, ya llega a determinado peso, se corta automáticamente todo el llenado, ya sea de líquido o de lo que sea, y se continúa a la siguiente etapa o proceso. Es bastante lo que se puede desarrollar con Arduino, más allá de que por ahí pensamos o vemos o decimos, bueno, en electrónica muy limitado, muy pocas cosas. Ahí es una cuestión de ver proyectos o ver qué se puede desarrollar, como para decir, bueno, partiendo de este proyecto podemos llegar a este otro determinado punto y bueno, ver qué es lo que más hacer. Robótica es exactamente lo mismo, controles de brazos o de movimientos, se lo puede hacer. Domótica es lo que vamos a estar viendo después un poco. Para lo que sea funciones básicas de cerrado, apertura de ventanas, cerrado de puertas, ventilaciones, sensado de temperaturas, de humedad, automáticamente uno puede estar desarrollándolo para poder controlar o automatizar lo que sea la vivienda. Lo que sea prototipo, muchas veces, bueno, hay en algunos casos que se dice, bueno, creo un prototipo para saber cómo funciona, si funcionaría dentro de la industria, y después a lo mejor instalo o gasto, por ejemplo, en un PLC. Estamos hablando de unos 700, 800 mil pesos de diferencia que por ahí no conviene la inversión, ¿no? Que conviene realmente estar seguro que va a funcionar. Entonces, bueno, se puede crear una simulación o un prototipo. Y bueno, ya después hay automatizaciones de electrodomésticos, prendido, apagado, sea de ventilación, funcionamientos de distintas cosas. Se utiliza para monitorear consumos energéticos, estar censando distintos niveles de corriente, crear estadísticas o adquisición de datos. En el caso de, bueno, ya tener una aplicación, se puede realizar una transferencia de datos constantemente a tiempo real de, bueno, como les decía recién, control de humedades, de riegos, censar qué humedad hay para activar un riego, censar niveles de llenado de agua o activar algunas otras funciones que se quiera. El límite es bastante infinito. Para todo lo que se pueda hacer, ya sea se usan controles de bomba, de motores, obviamente todo de por medio, relé de por medio o de contactores de por medio. Este Arduino siempre va a ir de 5 a 12 volt, 9 volt y más que eso no, pero mediante relé podemos ir un poco más allá. ¿Me siguen hasta ahí? No sé si alguno de los... Sí, profe, sí. ¿Tienen alguna idea? ¿Quieren agregar algo más? Están bienvenidos. Profe, consulta sobre había dicho de aplicación para, no sé, para ver lo que pasa. ¿Eso vamos a estar viendo? Bien. En este caso hay muchas aplicaciones ya desarrolladas. Por ejemplo, uno quiere manejar o instalar una placa de Wi-Fi, por ejemplo, dentro de un Arduino o un relé.
Entonces hay aplicaciones ya diseñadas para compatible con determinados componentes. Se pueden bajar, se puede probar. Lo que nosotros vamos a llegar a ver es cuando desarrollemos el proyecto de la casa, en la maqueta esa que teníamos con los sensores, hay disponible 2 aplicaciones que habría que ver que nos permiten estar sacando algunos datos de estos, por ejemplo, qué es lo que se mueve dentro de esa casa, simular algunas funciones. Entonces, sí vamos a llegar a ver una aplicación que hay un montón más que después podemos llegar a ver ejemplos, pero bueno, hasta donde llegamos nosotros sí vamos a ver la de la maqueta está con los sensores. Ah, buenísimo. Bueno. Arduino 1 es el modelo que nosotros vamos a estar trabajando. En realidad se llama Arduino 1. Tenemos R3, que es la versión. Hoy actualmente hay la versión R4 que ya viene integrado con algunas funciones más nuevas. Por lo general, el Arduino siempre se ha mantenido en el formato, o sea, se desarrolla, por ejemplo, el que le estoy diciendo, el 1, y desde ahí empiezan las mejores, ya sean en componentes, en salidas, en entradas, pero siempre se mantiene el formato. ¿Está bien? Yo ahí le estoy presentando una imagen de cómo era un Arduino. Apenas salió, no, en realidad no es apenas salió, apenas se creó el mismo diseño. Y si ven alguna placa más nueva a la actualidad, capaz que tenga algún otro componente un poco más nuevo, pero en sí la estructura y físicamente son bastante similares. ¿Está bien? Uno mira un Arduino Nano o Mega y pasa exactamente lo mismo. Tienen las mismas componentes, pero bueno, han ido evolucionando dentro de pero se mantienen dentro de las capacidades que tienen o las funciones que se prestan. Ahí ya después lo vemos un poquito más desarrollado lo que son las entradas digitales. Tenemos entradas digitales, salidas digitales y después tenemos entradas analógicas también. Y algunas salidas analógicas. Eso ya después cuando veamos un poquito más el práctico lo van a entender un poco qué funciones tienen. Por el momento les voy a estar diciendo que, bueno, una función como una llave de prendido y apagado, las digitales en ese caso, y las analógicas se utilizan como una función variable. En este caso sería como si se emula como si tuviéramos un potenciómetro conectado, entonces bueno, le estamos diciendo a determinada salida o entrada a las salidas únicamente, que bueno, que varíe determinados voltajes para determinada salida. Y en el caso de las entradas, por ahí se utiliza más como para censar distintas cosas. Se conecta un sensor, ya sea de temperatura de movimiento, entonces el sensor se dispara, el Arduino interpreta esa señal y nos brinda una respuesta. Ahí funciona un poquito más complejo, pero bueno, el Arduino es capaz de interpretarnos y de estar sensando y dándonos valores a tiempo real, brindándonos una respuesta. Bien, conectores de lo que es de alimentación. En este caso, tiene un puerto USB que es de características de tipo A, si no me equivoco, es el de las impresoras. Se puede para hacer un proyecto de conectarle unos LED, funciona, tiene una alimentación obviamente limitada. Tienen que tenerse en cuenta que una alimentación por USB
y sobre todo si estamos utilizando una computadora, estamos hablando de 200 miliamperes a 500. Entonces, bueno, el límite nuestro es ese amperaje, ese consumo de corriente. Y después tenemos obviamente un botón de reset que nos permite reiniciar todo lo que esté haciendo, si en el caso de que esté funcionando mal, reinicia todo lo que es el sistema. Y después, bueno, hay algunos otros controladores o reguladores de tensión o algunos capacitores también ahí que son complementarios al funcionamiento de la placa. En sí, es lo que le decía, lo más importante es, sea cual sea la placa, que bueno, que el programa, el controlador que se tenga, sea dentro de los modelos que se utilizan en los Arduino originales. Entonces ya con eso y otra cosa más, que después el microcontrolador de comunicación, que nos permite utilizar cualquier editor de código y transferir obviamente el programa o el código que necesitamos. Bien, acá lo vemos un poquito más desarrollado. Ya igual después cuando empecemos a usar, vamos a ver qué es lo que son cada cosa. Tenemos LED de prendido. Una vez que lo conectamos empieza el de prendido, queda siempre prendido. Y después tenemos un LED que es de transferencia de datos o de funcionamiento, que también tiene esa función. Tenemos reguladores de 3 y 5 volt acá abajo. Diodos de protección, obviamente, porque bueno, por ahí conectamos un amperaje alto y puede quemar la placa también. Y otra cosa que se destaca, bueno, es el oscilador, el reloj, que es para sincronizar información. Después hay pines, en el caso de no tener un conector USB, acá está, es tipo USB. Se los corrijo, lo que les decía recién. En el caso de no tener un cable conector, están los 6 puntos marcados arriba, que es de transferencia de datos. Podemos conectar un USB directamente ahí y utilizarlo para transferir datos. Y todo lo que sea corriente, ya sea de entrada o de salida, tenemos en la parte de abajo, donde, bueno, podemos introducir corriente en el caso de alimentar el Arduino, y de extraer, por ejemplo, 5 o 3 volts. La misma placa, mediante los reguladores, nos brinda la opción de poder extraer 3,3 volts o 5 volts. Esta parte es un poquito lo más delicado que tiene la placa, porque bueno, si le ingresamos voltaje y por ahí es muy alto y ya no nos dimos cuenta y teníamos otra alimentación extra, ya hace lío o puede quemar el controlador o alguno de los reguladores. Es un dato aparte que ya después vamos a ver que es muy raro de estar utilizándolo o de realimentar la placa, porque bueno, siempre nos conviene, si trabajamos con una proto en paralelo, alimentar directamente los componentes y nada más. Bien. La comparación del Arduino ya la vimos. Esto es lo que les comentaba recién. En la parte de arriba, en el caso del Arduino 1, lo remarco porque, bueno, ya después van a ver que en distintos tipos de Arduino y placas, cada cantidad de pines, entrada, salida, va variando. En este caso tenemos 14 pines que trabajan en estado prendido y apagado, por eso dicen high y low, que sería 5 volt o 0. Lo que nos quiere decir esto es la función prendido apagado, que va a ser literalmente una función de una llave. Prendemos una luz y la apagamos, nada más. Entonces,
el semáforo, ¿cómo funcionaría? Para hacerlo un poquito más gráfico. Le decimos 30 segundos prendido, apágalo, prende el que sigue, el color que sigue, otros 10 segundos, apágalo y prende el siguiente color. Entonces, para funciones así, prendido y apagado, no hay ningún problema. Y dentro de los mismos tenemos algunas salidas analógicas, que no importa, después se los explico en el práctico. Los pines analógicos están abajo, ubicados al lado de los de alimentación. Es un poco más limitada la cantidad, pero para lo que hacemos nosotros nos sirve bien. Y esto es lo que les decía, los pines de alimentación, ubicados a la izquierda de los pines analógicos, se los mostraba recién. Hay algunas características que ya se las mencioné, como que cada placa tiene sus pines de entrada y salida, es un detalle mínimo. No sé por qué lo destaqué. Botones de reset, es lo que les mencionaba recién. En este caso se veía arriba el botón rojo. Indicadores de prendido, apagado, de transferencia de datos. Y en este caso remarca la entrada, les había puesto para no olvidarme, que tiene una entrada de corriente, una alimentación externa para realimentar la placa, que bueno, está bien tenerla en cuenta, bueno, pero se utiliza muy poco. En el caso de alimentación de esta placa, como les decía antes, se puede utilizar una alimentación mediante USB, ya sea un transformador tipo de celular o la misma compu. Hay en algunos casos que vienen adaptadores para la misma protoboard, se conectan en el extremo de la proto y ahí ya conectamos una batería de 9 volt o dos pilas haciendo 5 volt, 9 volt, 6 volt, lo que sea, dependiendo de lo que necesitemos. Y bueno, nosotros lo que vemos que el microprocesador que tenemos se llama ATmega 328, que hay distintos derivados. Por ahí van a ver un 320, un 328T o un 328T. No nos importa en eso, únicamente vamos a saber, eso nos dice con qué procesador trabajamos, con qué velocidad va a trabajar y cuánta información va a procesar o va a mantener. Dentro de los modelos de Arduino hay un montón de placas. Yo acá les había agregado una imagen, pero no la van a alcanzar a ver. Lo que sí van a ver un poco es el factor forma o componentes que se tienen. Los más comunes, yo acá les mencioné 4, que son dentro de todos los más usados, dependiendo de la función. Hay algunos que tienen Wi-Fi, conexión directamente a Internet, o tienen más cantidades de salidas y más cantidad de memoria para programas un poco más desarrollados. Les puse una tabla comparativa que dice de determinado modelo qué es lo que se tiene, qué cantidad de salidas, qué tipo de memoria, como para mandar como para tener una comparación. Bien, y acá les estaba mostrando al costado lo que es, por ejemplo, me faltó poner un Leonardo o alguno de los otros, pero cada uno tiene su nombre. Es a modo para mostrárselo nomás. En este caso trae algunas otro tipo de memoria, otro tipo de velocidad. Se conecta con otro tipo de... hay algunos de los más nuevos que directamente trae un conector micro USB.
en sí es más o menos la misma estructura. Por ejemplo, el Arduino Yun ya nos permite directamente conectar un cable Ethernet para emitir en Internet o para estar bajando o sincronizar datos en Internet. Trae mucho más velocidad, obviamente, para estar usando Internet ya trae otra memoria, otro procesamiento de datos. Y tenemos la Mega a la derecha, que si se ven, si la miran, van a ver que los conectores de, por ejemplo, de alimentación, toda la parte inferior es más o menos lo mismo, pero cambia la cantidad de entradas, de salidas. Este me parece que tiene hasta 52 salidas digitales, tiene 15 salidas analógicas. La alimentación es la misma, varía la cantidad de pines o de conectores que tiene. Después, bueno, tenemos un Pro, un Micro, un Arduino Micro y un Pro, que es lo que les decía recién. Ya directamente no traen los pines plásticos, la salida, los conectores rápidos, sino que ya directamente esto está diseñado para que nosotros, obviamente ya tenemos un proyecto armado, ya sabemos qué le vamos a conectar, entonces directamente conectamos cables, lo dejamos soldado y obviamente es para que cumple una determinada función. Tiene un procesador mucho más chico, pero bueno, es acorde a lo que querramos usar. Y después hay placas mucho más complejas que estas, que las que les mostré recién. Acá hay una que se llama Explora, pero hay otra también. Hay varias circulares que son un poco más complejas. Que esta ya tiene algunos sensores integrados, buses directamente para indicadores de señales o de sonido. Ya trae algunos que traen pulsadores. En la parte de arriba donde ven, traen directamente pulsadores integrados. Un zumbador, un vibrador incorporado. Funciones así un poco más que bueno, habría que ver como para qué se puede llegar a utilizar este tipo de placas. En este momento no se me ocurre. Y bueno, tenemos placas que pasan por el lado no oficial, pero son compatibles. Por ejemplo, si se fijan en la imagen que les puse en este caso, dice que el modelo es 1, pero en ningún lado van a ver el logo de Arduino. Entonces está copiado el diseño, es otro fabricante, es el mismo funcionamiento y a lo mejor tiene muy poca diferencia en lo que es el precio, porque bueno, de una placa original a otra es muy poca la diferencia que se tiene. Y bueno, acá también les agregué, hay una lista de distintos nombres de placa, de distintos fabricantes, en qué se ha especializado cada una, qué mejores puede tener. Si se fijan en la que les muestro acá, que se llama FreeArduino, uno va a ver que, bueno, la cantidad de entradas, el diseño que se tiene es un poco más a nivel educativo, por decirlo de alguna manera, porque esta placa nos va a estar permitiendo utilizarla como si fuera una proto. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver, tiene una línea negra en donde están los pines de conexión, un pin negro, uno rojo y uno amarillo, que eso nos permite directamente identificarlo y decirle al Arduino en determinado conector, por ejemplo en el conector 1, en el pin 1, funciona de determinada forma. Entonces, ya directamente acá venimos y conectamos un LED directamente y nos
o un sensor, conectamos directamente el voltaje al neutro, al positivo y el pin de sensado, que por lo general, para que se ubique en un sensor, por ejemplo, trae 3 pines de conexión: positivo, neutro y uno que funcione para el sensado o transferencia de datos. Entonces, este Arduino, por ejemplo, nos está facilitando que alimentarnos el sensor, nos está brindando la alimentación, y en el caso de estar sensándonos la información que del funcionamiento del sensor que le llamamos conectado. Entonces, está un poco más compleja la placa, o desarrollada un poco más, y no tenemos que estar trabajando con una proto adicional ni hacerle conexiones adicionales. Directamente lo conectamos ahí. Y bueno, otra cosa que estaba viendo, que tiene, por ejemplo, una llave para estar trabajando, para estar seguro si trabajamos con 3,3 volt o como 5. Entonces todas las salidas se habilitan en un voltaje o en otro. Pero bueno, ahí tenemos que trabajar todo con el mismo voltaje. Bien, por lo que es la parte del IDE, el editor nos va a estar permitiendo crear el programa, nos va a permitir realizarle una revisión y nos va a estar resaltando errores en el caso de que esté incompleto o que tenga una falla, y nos va a estar permitiendo la conexión al dispositivo, en este caso la placa, y obviamente la transferencia del archivo del programa. O sea, todo eso es lo que nos permite realizar el Arduino IDE. Aparte de gestionar todo lo que sea librerías y ir compilando información o agregar librerías o datos necesarios. Y bueno, como ya les dije antes, es totalmente abierto. Cuando terminemos, vamos a entrar a la página para descargar el Arduino IDE y vamos a ver que hay un montón de información, montones de códigos, en el caso de que nos hagan falta. Bien, acá esto es exactamente lo mismo: editar el código, compilar la información. Ahí en la compilación nos va a saltar si tenemos un error o no. Realizar la depuración antes de que enviamos y carguemos el programa. Bien, lo que es el sistema, el Arduino IDE, lo vamos a estar directamente descargando de lo que es la página directamente de Arduino. Se nos da una versión, por ejemplo, web o una versión de escritorio. Yo siempre le recomiendo la versión de escritorio para no estar sincronizando datos, ni de funcionamientos, ni estar demorado, ni nada. Directamente la tenemos en el equipo, en la compu, y directamente lo usamos de ahí. La otra recomendación que se hace es utilizar un Arduino IDE. En el caso sería una versión 1.8.5, 1.8.3, que son una de las versiones más estándares y que están funcionando bien. Hay versiones más nuevas, sobre el 2 para arriba, que muchas veces hay algunos problemas de compatibilidad en comunicación o para transferir algunas funciones también estaba dando error. Entonces, bueno, a lo seguro, total, la 1.8 funciona bien en cualquiera de los equipos, sea, como les dije antes, Windows, Linux o Mac, funciona exactamente lo mismo y sabemos que es una versión estable. Bien, ya que estamos, la vamos a buscar y de paso
les muestro un poquito dentro del material que les había subido. Está puesto los enlaces de la página de Arduino. A ver si ahí lo abrimos ya que estamos. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, decime, mientras busco la página, decime. ¿Todos los Arduinos tienen el mismo microprocesador, creo que se le dice así, o tiene No. distinto? Eso es lo que les trataba de decir recién. Cada uno tiene su procesador de datos, por eso es acorde, les decía, acorde al funcionamiento que quieran hacer. Las que tengan, por ejemplo, la Mega, que trae mucho más salidas y está mucho más desarrollada, trae un procesador mucho más complejo, obviamente, para soportar, obviamente, toda la cantidad de entradas y salidas y para que tenga un funcionamiento un poco más fluido. Hay algunos que ya traen una memoria integrada, una memoria RAM de 64 megas, como para hacer funcionar y para que sincronice un poco más rápido y funcione un poco mejor. Entonces, no es lo mismo el procesador chiquito que trae la Mini, la placa Mini, la Arduino Uno, ni la Mega, ni la Leonardo que les mostraba recién. Yo creí que cambiaba en las entradas nada más. No. Eso es lo que les decía. A ver, ahí nos fijamos. Si después miran los que les mostraba recién, se ve el tamaño del procesador. Fíjense en que, por ejemplo, acá en el Mega está centrado en el medio, es uno cuadrado. En el que utilizamos nosotros en el Arduino, en el 0, acá está también la imagen en el 0, a ver si se está reproduciendo. Es ese cuadradito que está ahí a la derecha. Y nosotros en el Arduino 1 tenemos ese que por lo general se ve largo, ya sea integrado de esa manera o soldado a la placa, que es el que les decía recién, el ATE, el 328. Profe, Sí, nosotros vamos a estar usando algún tipo de simulador o algo así para hacer programas de Arduino o solamente vamos a trabajar con la placa física, digamos. no. Ahora la clase que viene, no, la otra, vamos a estar desarrollando la otra parte de simulación. Nosotros acá vamos a estar combinando lo que es el Arduino IDE, el Arduino físico, pero nosotros, bueno, esto va a ser más que nada para clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar con un código. El código lo vamos a cargar, lo podemos compilar, que lo revise a ver si está completo o es correcto dentro del Arduino IDE y lo vamos a estar pasando a un simulador. Entonces el simulador vamos a armar y vamos a simular el Arduino con los conectores y vamos a estar probando si funciona. Para eso cargamos el código que hicimos en el Arduino IDE y podemos correr una simulación y estar viendo si funciona. Ya después cuando estemos presencial o hagamos prácticas acá, de ahí vamos a ver cómo funcionaba en el simulador. En una de esas funciona lo mismo, en una de esas funciona mejor físicamente o no funciona, como en alguno de los casos, y ahí ya directamente lo cargamos a la placa, el código lo cargamos en la placa. Entonces, en la parte de simulación, en nuestro caso vamos a estar trabajando con lo que es el Tinkercad, que ese lo vamos a estar viendo la clase que viene, cómo funciona o cómo... se los voy a explicar un poquito la clase que viene. Bien, si alguien quiere descargar, ahí está en la página, yo le subí un poco los links de todos los...
A ver, voy a compartir esta ahora directamente. Bien, entrando a la página de Arduino, ahí después se las estoy pasando al que lo necesite. A ver, no se lo subí, claro, se las mando directamente por acá por el chat si lo quieren ir viendo. La página, bueno, acá yo entré en la parte de descargas. Obviamente nos va a estar presentando el último Arduino IDE que se tiene, que es el 2.3. Búsquenlo un poco más abajo, por lo general hay directamente acá nos ofrece un Legacy, están bajo el nombre de Legacy. En este caso nos ofrece el 1.8.19, este creo que está funcionando bien. Y cuando directamente nos da al costado qué versión necesitamos descargar o para qué sistema. En este caso tenemos para Windows, para un Windows 7 o superior, y ahí descargamos directamente la primera opción que nos da. Siempre nos va a salir una pantalla que dice si queremos brindar alguna colaboración o algo. No hace falta que entren directamente ahí a realizar eso, sino utilizar la opción que dice Just Download, la parte de abajo, y directamente, ¿qué nos va a pedir? Que aceptemos los términos de la licencia, los términos para descargarlo, coloquen el mail de acá, no hay ningún problema, y una vez que lo colocamos, nos va a estar dando la página nos va a estar dando la pestaña para descargar el archivo. Acá estaba viendo que pueden utilizar esa opción o se agregó ahora que dice continuar con la descarga y directamente no hace falta que agreguen ningún mail. Esa la han agregado ahora, se ha actualizado, está buena. Eso es todo lo que se utiliza, se hace para estar descargando el Arduino IDE. Ahí cambiamos de pantalla. Compartir. Acá en la misma página de lo que es el Arduino nos dice cómo instalarlo, nos dan tutoriales también de cómo instalarlo. En este caso, denme un segundo. Estoy solo acá encima. Ven, que por allá. Gracias por invitarnos como si estuvieran acá dentro. Un segundo. Bueno, seguimos, gente. Les decía, una vez que se inicia el programa, en este caso está hecho con otra versión, pero es exactamente lo mismo. Las opciones de instalación son muy fáciles.
primero se aceptan los términos que nos están redactando ahí, después directamente colocamos que se instalen todos los componentes, se le da siguiente, nos dice en qué parte o dónde se va a estar instalando, en este caso es en el disco C. Alguien quiere modificarlo, quiere instalarlo en otra parte del sistema, de la carpeta, eso corre por cuenta propia. Acá va todo por defecto, básicamente siguiente o instalar. Y una vez que ya está instalado, ahí ya recién podemos estar conectando por USB la placa de Arduino. Acá, bueno, nos brinda un ejemplo, ya después lo vemos un poco más desarrollado en el simulador. Un ejemplo porque el mismo Arduino IDE nos presenta distintos ejemplos ya cargados para estar simulando o estar probando. Entonces, bueno, nos hace una simulación. El primer ejemplo es un link. En lo más básico es para hacer una simulación de un prendido y apagado en un LED. Y para hacer, nos muestra cómo sería el código. Y qué es lo que nos hacemos, que después lo vamos a ver un poco cuando conectemos la placa físicamente, es permitirnos conectarnos. Le tenemos que decir en qué puerto está conectada la placa, en qué USB. Y acá en la lista de placa, de qué placa estamos conectando, en este caso tenemos un Arduino Uno, y ahí es para mostrarle un poco la compatibilidad que se tiene con todas las placas que le mencioné recién, y hay algunas otras placas metidas o en desarrollo también, que obviamente en medidas más nuevas, obviamente tenemos que buscar un Arduino IDE un poco más nuevo, trae un poco más de soporte, pero acá es bastante completo lo que se muestra. Y bueno, ahí nos muestra también después, dice, bueno, que una vez que esté conectado ya se puede transferir toda la información. Ahí volvemos a la presentación y se los muestro. Bien, vamos a documentos. Vamos a presentar. Vamos a presentar la otra página. Acá. Esta es la misma página que le estaba mostrando recién, de donde descargamos el Arduino, que uno ya puede buscar un poco más lo que son soportes para determinadas placas, librerías, es lo que le mencionaba recién, para determinadas componentes, o en la parte de software, ahí vamos a entrar, así ya lo dejo desarrollado. En la parte de software nos muestra los distintos Arduino, las distintas mejoras que se han tenido. En la parte de programación, esto es lo que les comentaba recién, están desarrollados la mayoría de componentes de librerías. Uno quiere buscar información y básicamente encuentra de todos los componentes, de todos los procesadores que se tienen, licencias, tipos de programación. Acá en la parte de librerías. Yo ya acabo de instalar el 2.36. Bueno, después probalo porque capaz que tengas problemas. Bueno, para hacerlo en simulación va a andar bien. Ya después con la placa acá capaz que tengas algún problema de comunicación. ¿Por qué? Bien. A ver qué se está reproduciendo. No, esa no.
En la parte de librerías nos va a estar mostrando cómo buscar las librerías. Ahí lo vamos a estar haciendo directamente desde el Arduino IDE, no hace falta entrar a la página, porque la función que tiene es acceder a Internet, buscarnos y actualizarnos distintas librerías que se tienen para distintas funciones, distintos componentes, y ofrecernos de cada versión, de cada componente, una versión nueva o una versión acorde a lo que necesitamos. Entonces, automáticamente la instalamos, directamente la podemos instalar y ya queda incorporada a lo que es el Arduino IDE y la tenemos ahí disponible. En la página también se muestra cómo instalarlo acorde a otros tipos de sistemas. En este caso estoy viendo que hay un Mac, hay un Linux también ahí disponible. Bien, volvemos a la presentación. Era nomás como para ya dejarlo visto. Bueno, tenemos el tema de instalación y acá lo que vamos a estar teniendo, esta parte. Acá. Bien. Ya les comenté cómo era el tema de instalación y algo que se tiene en cuenta es el tema de driver o conector de transferencia de datos. Si es el driver original, listo. Bien. Hay algo que tenemos que tener presente, que eso yo se lo voy a marcar y se lo voy a explicar después cuando tengamos presencial. Si es un Arduino original, uno lo conecta a la computadora y ya directamente se lo reconoce. En el caso de que sean versiones no originales, si bien son totalmente compatibles o directamente son reconocidas por el Arduino, hay que tener en cuenta lo que es el chip de procesador. Eso ahora que me acuerdo se los había puesto ya se lo subí. El chip de el controlador de comunicación, en el caso hay que estar viendo el modelo. En el caso acá le puse un ejemplo que es el que usamos acá. Es un controlador de origen chino, básicamente. Entonces necesitamos adjuntar un driver para que funcione y que la compu lo detecte sin problema. Ahí estaba viendo que en uno del material que le subí está un poco más detallado, después mírenlo, que dice partes de un Arduino. No me meto ahí, si no nos vamos a demorar bastante. Ahí está detallado qué es lo que es cada componente, como les decía recién, y hay en una parte donde está un microcontrolador que se llama de comunicación, que en realidad es la comunicación USB, que por ejemplo en este caso dice ATmega 16U2. Esto es lo que permite que conectemos el cable USB y nos detecte
el equipo. En el caso de que les doy el ejemplo, en vez de decir ATmega, dice CH340, que por eso tenemos que estar instalando directamente los controladores. Ahí si pudieron instalarlo o lo están viendo, sea la versión que sea del Arduino, siempre se divide en 4 partes fundamentales. Tenemos la parte de las herramientas, en la parte superior. En la parte de editor de texto, si prestan atención, no deja de ser, como les decía el otro día, un bloc de notas, básicamente, con los renglones marcados por números, en donde nos va a estar permitiendo desarrollar el código. En este caso, les vuelvo a decir, se llamaba Sketch. En la parte del área de mensaje, nos va a estar subiendo, nos va a estar marcando información, por ejemplo, a la hora de querer de compilar la información y transmitirla, ahí nos va a estar diciendo si se ha subido correctamente, si hay algún error. En la parte de consola nos va a estar dando, en el caso de que haya un error, qué tipo de error es. Y no menos importante, en la parte de abajo a la derecha nos va a estar diciendo qué tipo de Arduino estamos utilizando. Esto es totalmente fundamental configurarlo al principio, decirle, bueno, estamos utilizando un Arduino Uno, porque en el caso de no tenerlo configurado, genera error también a la hora de transmitir los datos. En la parte de barras de herramientas, es muy parecido a lo que es, se lo vuelvo a decir, el bloc de nota. Nos muestra herramientas, archivo, editar, programa, herramientas, ayuda. Es para brindarnos lo básico, que es para crear un nuevo archivo, para modificar un proyecto, para guardarlo. Como les decía recién, en parte de programas nos dan programas prediseñados, ya prearmados para probar directamente. En la parte de herramientas, en la parte de preferencias, perdón, nos brinda la información básica, en donde nos va a estar mostrando dónde guardar el archivo, qué tipo de letra se utilizó, si tiene archivos especiales, tamaño de letra, de números, mostrar lo que es la línea numérica que les decía al lado, y funciones, por ejemplo, que se vaya creando archivos de resguardo o copias de seguridad. Una vez que se termina, se cargó y se ve que está funcionando, se hace una copia de seguridad. En la parte, después de las herramientas que les mostré recién, figura una barra que es la barra, esto sería lo fundamental para, una vez que tenemos el código armado, el primero, que es como una tilde, verifica y compila la información, la revisa, busca errores, y una vez que está listo, procede el segundo, que es la flechita, que es para subir el archivo. Una vez que está todo en condiciones de subirse, utilizamos esa opción para enviar el archivo. En el caso de crear uno nuevo, es la opción que le sigue. En el caso de abrir uno que estuvimos usando, es la flecha para arriba. En el caso de la para abajo, es para descargar o bajar el archivo, ya guardarlo. Y el último que tenemos en el rincón, que es como una lupa, es para abrir un monitor en serie. Este monitor en serie se utiliza en los casos de que no tengamos un simulador, entonces queremos probar un circuito, querramos tener una respuesta a nivel numérica, entonces de alguna manera nos simula o nos representa de manera gráfica ver el funcionamiento del código.
Otra cosa que se puede hacer es dejar conectado la placa de Arduino en la computadora y ahí nos va a estar transmitiendo y mandando la información de lo que está sensando o está pasando con la placa de Arduino. Entonces le conectamos un sensor de temperatura ya habiendo transferido el código, ya funcionando, y el sensor de temperatura nos va a estar mandando la temperatura en el tiempo real. Obviamente eso tiene una demora dependiendo de la velocidad del programa y la transmisión de datos. Entonces nos va a estar representando en el monitor serial qué temperatura está sensando ese sensor. Área de mensajes es lo que le decía recién, cantidad de datos. En el caso de que haya errores, funciona de esa manera. Nos dicen qué línea está y cuál es el error. Y en la parte de abajo es como le dije, es un tipo Arduino Uno que está conectado en determinado puerto y está funcionando. Bien. Eso sería lo que es la presentación de Arduino, tanto como el IDE como la placa. Nos quedaría, ahí les voy a ir comentando rápidamente todo lo que les subí para que lo vayan viendo. Vamos a pasar a... Bien. En la parte de acá. Están las dos páginas que le mostraba de Arduino y esto es el material. Ahí en el material están las dos páginas de Arduino para que revisen y ahí les puse un curso, una introducción de Arduino por YouTube, que hay cosas bastante importantes o bien marcadas o desarrolladas, y después le puse un libro en PDF que también sirve como para ir complementando lo que vamos viendo. A ver si estamos bien, ahí sí. En la parte de introducción a Arduino tenemos la página que les mostré de Arduino, el ejemplo del link que lo vamos a estar usando después. Les coloqué páginas donde se demuestra se desarrolla un poco más las características de lo que es por ejemplo, acá hay muchísimas páginas, mucha información. En este caso, un desarrollo completo de lo que es el Arduino IDE, los pines, cómo funciona, detallado a nivel electrónico, qué es lo que es cada salida, cómo se conectan internamente. Hay un diagrama, un esquema completo de lo que es la electrónica. Bueno, y acá también está agregado está detallado de cómo son de cómo es el funcionamiento, y ahí por ejemplo hay algunas para que le interese, es una comparación a nivel electrónica o de funcionamiento comparado con algunas otras placas, ya sea la Arduino Mega o la Arduino común. Está desarrollado a nivel un poco más técnico. Tenemos la Arduino Mega, el Arduino Nano, el Leonardo nos dice cantidad de salidas, de entrada, nos muestra a nivel técnico qué es lo que es cada una y cómo funciona, qué resistencia se tiene. Y acá le agregué algún par de cosas como son de
cálculo de resistencias o en este caso cómo calcular resistencias en serie, en paralelo. Si bien yo calculo que lo van a tener que estar teniendo muy en cuenta cuando por electrotecnia, para no estar perdiendo tiempo, en este caso yo se los dejo a mano, así como hay esta página, hay muchas que desarrollan. En este caso les estoy compartiendo cómo calcular resistencias, cómo leer resistencias, mejor dicho, por el nivel de la cantidad de colores, ya sea 3, 4 bandas o 5. ¿Qué valores acorde nos crea una resistencia? Nos tira el valor de qué tolerancia se tiene. Nos sirve para un poco estar viendo, en el caso de no tener un tester a mano, un multímetro a mano, nos sirve para estar viendo de qué es lo que se trata, qué tipos de resistencias se tratan. Acá hay otra página que les marqué. Que muestra directamente tablas de colores como para saber cómo utilizarlas, cómo calcular el valor. En el caso, nosotros vamos a estar usando muchas resistencias cuando utilicemos, en el caso de diodos, para no estar, diodos LED, para no estar quemándolos, por ejemplo. Bien, revísenlo después, ahí les subí bastante información. Ya acá al último también les había agregado una res funcional o disfuncional. Ya después esa res la vamos a estar desarrollando a medida de que estemos viendo algunos conceptos y desarrollando algunas funciones. Es un resumen de todo lo que se utiliza en Arduino, ya sea por estructura, operaciones, funciones que nos sirven como complemento, funciones para buscar o modificar o para utilizar bibliotecas. Y bueno, es un resumen bastante completo de todo lo que se utiliza y de qué funciona en Arduino. Bien, ¿me siguieron hasta ahí? ¿Quieren agregar algo? No, nada, profe. Ahí, cuando te da para descargar el software de Arduino, te da una opción para empezar a descargar bibliotecas directamente. En la misma. No estoy alcanzando a escuchar qué es lo que estás diciendo. Que ahí en el software del Arduino IDE, Sí. te da la opción, ahí en una de las opciones, te da para descargar directamente las bibliotecas. Sí. Todo desde o sea, sí, nada más que nosotros nos También te da conviene. para instalar los otros Arduinos. Sí. En ese sentido, el Arduino IDE es bastante completo porque ya desde ahí cargamos la biblioteca, cargamos la compatibilidad con el Arduino que vamos a estar usando y cargamos o verificamos el tema del driver y de conexión que vamos a estar teniendo, y obviamente necesitamos la conexión esa para que funcione. Es bastante simple, después revísenlo, vean todas las opciones que ofrece. No es muy largo, es bastante fácil de entender, entonces bueno. ¿Usted decía que el 1819 era el más completo? Es el más estable que estamos teniendo, ¿está bien? Para lo que hacemos nosotros funciona bien. ¿Qué es lo que tiene? Después, si quisiéramos utilizar, por ejemplo, el Arduino 1, el R4, que es el más nuevo, sí, ahí sí nos podemos ir a una versión más nueva,
al 2.0, 2.5, pero bueno, son cosas que están en desarrollo, entonces bueno, por ahí vamos a tener algún problema o algo y no vamos a saber qué es lo que es, entonces la idea en este momento es ir a lo seguro. ¿Quieren probarlo? ¿Quieren usarlo? Ningún problema. Bueno, gente, esto era toda la introducción a Arduino. Ya la clase que viene hacemos la introducción al otro programa que les comentaba. Así ya podemos ir arrancando con el tema códigos. Mientras tanto, vemos nos queda la clase que viene a rendir, la otra arrancaríamos. Bien, revisamos tema grupos. Bien, hay 3 grupos nomás. De los conectados ya se agregaron todos. ¿Cómo, profe? ¿Qué dijo? ¿Puedo repetir? De los que están conectados, ¿ya se agregaron todos los grupos? No, yo no. ¿De los grupos de Excel? No. Sí. No, yo no, profe. Bueno, Blas está en este momento anotándose y Joaquín Inverti también está entrando, están haciendo lío ahí con él. Acuérdense de cada vez que se anotan o algo, compartir los datos, así se actualiza la planilla. Bien, ahí veo que están entrando. Traten de dejarlo listo hoy, si no, bueno, la clase que viene los agrego ahí a los que falten o cerramos los grupos, así ya los definimos y vamos terminando con esta parte. Lo que es grupos 2, tenemos 5. Ahí si quieren agregar 2 más por lo menos, ya queda completo. Ya ahí le estoy avisando por el Classroom cuando tengan los temas listos para que vayan desarrollando y viéndolos lo que van a hacer para la exposición oral. Listo. Le pasen a hacer lo que es pónganme presente en el chat y los voy liberando. Bien. Listo. Del grupo 1 y 2, después consúltenme miércoles o jueves si ya tengo los temas, así ya se los voy pasando. ¿Qué onda el Arduino PLC que aparece? ¿Cómo? ¿El Arduino qué? PLC. Bien. Hay Arduinos que vienen en formato de PLC, que funcionan con la programación de Arduino. Entonces se están desarrollando para reemplazar a modo económico a un PLC común. Si bien nosotros aún agarramos una placa y lo podemos simular y lo podemos ya directamente, podemos emular un PLC, ya el que viene hecho ya viene diseñado para ir directamente dentro de la industria, reemplazarlo y dejarlo programado.
Entonces ya viene integrada con todas las salidas, con toda la integración de toda la corriente, salidas, entradas, ya viene todo diseñado exactamente como un PLC. O sea que económicamente estaría reemplazando el PLC. Sí, acorde al... habría que ver si tiene alguna limitación, pero está utilizándose mucho. Hay varios modelos nuevos que en este ¿Pero momento no me funciona? acuerdo. Sí. Yo después ahí voy a poner, les publico una hoja técnica de cómo funciona internamente. Hasta donde sé, se está utilizando, debe valer aproximadamente la mitad que un PLC y se está implementando ahora. Yo después tendré que ver tema de programación o cómo es internamente. Si encuentro una hoja de datos, ahí se lo estoy pasando. Ah, bien. Bueno, gracias. Yo porque lo vi ahí y quería saber qué es lo Sí, que... está habiendo mucha propaganda ya. Se está desarrollando ahora. Antes directamente era un poco más casero, se utilizaba la misma placa, se hacían dentro de una caja, ahora ya directamente viene para reemplazo directo. Ah, bien. Bueno, gracias. Profe, una consulta. Sí, decime. Para el parcial, las herramientas de Windows, ¿nos tenemos que aprender todas y vos nos decís 4 para definir o cómo sería? Que no me quedó muy claro. No, lo que voy a hacer, ya que está, es como les dije, no me podría meter a desarrollar puntualmente alguna porque son mucha cantidad. Lo que sí voy a hacer es que me desarrollen, por ejemplo, 3 o 4 de las que más se utilizan o las que más tienen presente. Bueno, muchas Igual gracias. traten de ver conceptos puntuales o las partes más fundamentales de cada tema. Digamos algo más general. Sí, estaba buscando a ver. Yo estuve viendo y ahí se repite como 10 veces definición de RAM y todo eso en los PDF. Y sí, en realidad tenemos, cuando vemos todo lo que es la parte de hardware en sí, después cuando tenemos hardware del equipo de escritorio y después lo volvemos a ver, lo remarcamos por ahí un poco cuando usamos las definiciones del hardware de notebook. Entonces, más allá de marcar lo que es, la idea es remarcar el funcionamiento y el tamaño obviamente que se tiene para cada cosa. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, listo gente, nos vemos. Chao, profe, chao.